Hasta ahora, amén. Que Dios le bendiga más. Amén. Gloria a Jesús. Poderoso es el Señor. ¿Cuántos han venido a escuchar palabra de Dios? Dice la Biblia que todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Amén. Ya ha llegado hora de escuchar la palabra de Dios. Amén. Así que mi hermano, levántese, si tiene pereza, lávese la cara porque vamos a escuchar palabra de Dios. No se me duerma. Amén. Gloria a Dios. Abra su Biblia. Aleluya. En el libro de Primera de Corintios, primera carta de Corintios, capítulo 1, verso 18. Primera de Corintios 1, 18. Cuando todos lo tengan, me puede confirmar con un amén. Amén. Aleluya. Primera de Corintios 1, 18. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios honrando siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, un solo Dios fiel y verdadero. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Amén. Ahí mismo vaya rápidamente al libro de Isaías, capítulo 53. Isaías 53. Vamos, agite esas manos, despegue las hojas de la Biblia, mi hermano. Así se ve que ni siquiera ha leído la Biblia esta semana. Isaías 53, amén. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Cierre sus ojitos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, te damos gracias por tu palabra en esta hora, Señor. Tu palabra, Dios mío, Padre, va a ser predicada en esta hora, Señor amado. Que sea tu palabra, Dios mío, Padre, transformando nuestras vidas, golpeando nuestros corazones, cambiándonos, Señor amado, Padre. Dios mío, tu palabra, Señor amado, que corra, que fluya en este lugar, Dios mío, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, habla a nuestra vida en esta hora, Señor amado. Necesitamos escuchar tu voz. Necesitamos escuchar tu palabra, Dios mío. Necesidad tenemos en nuestras vidas de tu palabra, Dios mío, Padre. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Dios mío, necesitados estamos cada día de ti. Gracias te damos, Dios mío. Tú eres aquí el grande, Jehová. Yo soy pequeño. Tuya es la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Tome su asiento. Aleluya. Dije que tomara su asiento, pero que no se siente sobre la alabanza. Vamos, regálele esa fuerte ofrenda de aplausos al Señor. Gloria a Dios. Amén.
Bien, mi amado hermano, en esta hora vamos a meditar bajo el tema la cruz, locura o poder de Dios. Amén. Dígale al que está a su lado, locura o poder de Dios. La carta de los Corintios, el primer libro de los Corintios, fue escrito por el apóstol Pablo. Amén. Y dice en el capítulo 1, verso 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Amén. Pero a los que se salvan, o sea, a nosotros, a todos nosotros, esto no es locura. Amén. Esto es poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En nuestro mundo, mi amado hermano, llamado cristiano, por todas partes en el mundo hoy vemos la cruz. Amén. En todos lados podemos ver cruz. En un lado, en otro lado. Y lo usan muchos como símbolos. Pero ¿sabrán el significado verdadero de la cruz? Muchas personas utilizan aretes en forma de cruz, pero no saben el significado. Muchos utilizan tatuajes en forma de cruz, pero no saben el significado de la cruz. Mucha gente utiliza en el mundo la cruz como un objeto de adorno y las llevan colgadas como collares también. Pero ¿cuál es el significado verdadero de la cruz? Esta cruz, mi amado hermano, todo aquel hombre perverso, todo aquel hombre malo en la antigüedad era crucificado. Todo aquel que había cometido horrores era crucificado. Entonces, mi amado hermano, el símbolo de la cruz quiere decir que es maldición. ¿Cuántos dicen amén? El libro de Deuteronomio nos dice, nos narra que todo aquel que es colgado en un madero lleva maldición sobre sí. Amén. Entonces, esto es lo que significaba la cruz. Pero ahora yo le hago una pregunta. ¿Jesucristo verdaderamente cambió eso? Todo aquel que era crucificado era maldito. Todo aquel que era crucificado era porque era un hombre perverso, porque había cometido horrores en la vida. Pero nosotros sabemos por la palabra de Dios que Jesús no se halló pecado en él, no se halló culpa en él. Sin embargo, él fue crucificado. Y mediante esa crucifixión de Cristo, dice su palabra, como hemos leído en el libro de Isaías, capítulo 53, del 1 en adelante, que nosotros fuimos limpios por la muerte de Cristo. A pesar de que la cruz significaba maldición, a pesar de que la cruz significaba todo lo malo, cuando Cristo murió, cambió todo eso. Porque mediante la muerte de Jesucristo cambió nuestras vidas, cambió la historia de la humanidad. Jesucristo fue el único hombre que pudo cambiar la historia de la humanidad. Y usted se preguntará, ¿por qué, mi hermano? Porque antes de Jesús no existía, por decir así, la división del tiempo. Pero cuando Jesús nace en el año 0, se empieza a dividir. Se dividió en dos partes. Usted ha visto que a veces ponen AC, DC, que significa antes de Cristo y después de Cristo. Amén. Entonces Jesucristo fue el único que pudo cambiar la historia de la humanidad. Y mire hasta dónde, mi amado hermano, porque aquellos que se llaman ser ateos, que no creen en Jesús, que no creen en Dios Todopoderoso, ellos utilizan el ACDC. Ellos utilizan estas siglas. A pesar de que ellos no crean, ellos lo utilizan. Jesús fue el único que pudo cambiar eso. ¿Cuántos dicen amén? No sé si usted alguna vez ha escuchado o escuchó en su tiempo. Hace algunos años un papa había dicho que la cruz de Cristo era el mayor fracaso de Cristo. Yo no sé si usted lo escuchó alguna vez, pero un papa dijo que la cruz de Cristo fue el mayor fracaso de él.
Pero estaba equivocado. ¿Sabe por qué? Porque la cruz de Cristo significa victoria para nosotros, los redimidos. Porque fuimos redimidos por la sangre del Cordero. Mediante la cruz nosotros fuimos redimidos por esa sangre que fue derramada en el madero. Así que no fue un fracaso de Cristo. Fue el propósito de Dios que Cristo llegara y muriera en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para salvación de nuestras vidas. Pero dice su palabra que es locura para aquellos que se pierden. Le pongo un ejemplo. Cuando usted recién se convirtió, o cuando yo me convertí, los primeros que se levantaron fueron los de nuestra propia casa. ¿Amén o no amén? Amén, amén, ¿verdad? Porque le parecía para ellos locura. Entonces ahí vemos el cumplimiento de la palabra. Cuando dice, es locura para los que se pierden. Usted que ha sido redimido, usted que se había convertido, usted estaba seguro de lo que había obtenido, la salvación en Cristo. Pero aquellos de su hogar le decían loco. ¿Se acuerda que le decían fanático? Estás loco, porque para ellos esto era una locura. Pero para nosotros esto es poder de Dios. Para ellos esto podría ser una locura, pero nosotros sabíamos que esto era poder de Dios y que Dios había llegado a nuestra vida y nos había salvado mediante Cristo. Amén. Ellos alguna vez nos dijeron, loco, ya te lavaron el cerebro. Esos hermanos, ahora eres evangélico. Ahora quieres que te llame evangélico. Ahora eres el hermanito, la hermanita evangélica. Ahora te vas a volver loca, loco, fanático. Eso es lo que nos decían. Nuestra propia familia se levantó contra nosotros. Y ahí nosotros empezamos a caminar. Esa fue la primera prueba que nosotros obtuvimos. Cuando nos convertimos a Cristo, la primera prueba fue que nuestra propia casa, imagínese, ¿usted qué se va a esperar de que su propia familia se levante contra usted? Para llamarle loco, loca. Pero teníamos que perseverar. ¿Y sabe qué? Cuando a mí me llamaron y me dijeron, te lavaron el cerebro. Y yo entre mí decía, me lavaron el cerebro y el corazón con la sangre de Jesucristo. Y así mismo cuando, mire, yo una parte de mi familia muy católica. Pero ¿sabe qué pasó? Que ellos también se convirtieron a Cristo. Ese es el poder de la cruz. Ese es el poder de Cristo. Que lo que parecía imposible para el hombre, para Dios todo es posible. Lo que parecía imposible para el hombre, porque tal vez te decían, tú no vas a cambiar. Tú así como eres, así te mueres. Yo no creo que tú vayas a cambiar. Tú eres así, borracho, borracha, así te mueres. Nadie puede cambiarte. Así tal vez te decían. Pero mírate ahora. Si con tus propias fuerzas no pudiste, porque muchas veces quisiste dejarlo, quisiste alejarte del pecado, pero volvías. ¿Sabes por qué? Porque con nuestras fuerzas no vamos a poder nunca. ¿Sabe quién hace posible todas estas cosas? El Dios Todopoderoso. Es aquel que nos da la fortaleza y es aquel que nos esfuerza para que sigamos avanzando y podamos dejar todo el mundo de lado y que ahora caminemos en santidad y en obediencia. A su nombre sea la gloria. Y he utilizado estos dos términos, mi amado hermano, locura y poder de Dios, porque podemos ver estas dos divisiones en este tramo de la Biblia. La locura es para aquellos que no creen. Para aquellos que están en el mundo piensan que esto es una locura. Porque muchos te vas a encontrar por la calle y te van a decir, eres loco, fanático. ¿Cómo estás todos los días ahí en la iglesia? Estás perdiendo tu tiempo. ¿Qué es esa locura de estar ahí aplaudiendo a qué? A un Dios que no ves. Muchos tal vez te dicen eso. A mí me han dicho también, pero ustedes tienen alguna imagen, alguna figura que adoran. No. Nosotros adoramos al Dios verdadero. Hace unos días el pastor predicaba al Dios invisible. Amén. ¿Cuántos estuvieron? Amén. ¿Cuántos se acuerdan? Gloria a Jesús.
al Dios invisible. No tenemos aquí una imagen, no tenemos un rostro, porque nadie la ha visto. Pero sabemos que Él está. Sabemos que Él es más. Mire, Él tal vez es más real, o ciertamente Él es más real que usted y yo. Porque Él fue el que nos creó. Él fue el que creó todas las cosas. Por su palabra fue hecho todo. Y aquí vamos a ver el poder de la cruz mediante Jesús, a su nombre. Mire, mi amado hermano, la Biblia nos señala que el que comete pecado es esclavo del pecado. Usted se acuerda cuando estaba sin Cristo y cómo estábamos esclavizados en el pecado, haciendo lo malo, y tal vez un día quisimos dejarlo o lo dejábamos y nos alejábamos de lo malo, porque aún sin Cristo sabíamos que eso estaba mal y queríamos dejarlo, pero no podíamos. Volvíamos otra vez. ¿Por qué? Porque éramos esclavos del pecado. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestra vida, todo ese esclavo que nosotros éramos del pecado, Dios nos dio libertad. Y ahora somos libres del pecado. ¿Y somos libres en quién? En Cristo Jesús. Fue aquel único hombre que pudo librarnos de la muerte, librarnos de la esclavitud del pecado, a su nombre. ¿Quién es el que vive? Cristo nos libró de todo aquello. Por eso es que la cruz es símbolo para el cristianismo de libertad. Porque ahí nos hizo libre Cristo. Y usted me dirá, hermano, pero yo nunca he estado preso, yo nunca he estado en la cárcel. Nosotros fuimos destituidos de la gloria del Señor mediante un hombre. Dice su palabra en el libro de Génesis que un hombre pecó, Adán. Por tanto, Adán pecó. Toda nuestra generación nació pecaminosa. Nosotros venimos de un linaje pecaminoso. De la naturaleza nuestra es pecaminosa. Por cuanto un hombre pecó, todos fuimos destituidos de la gloria del Señor. El hombre era perfecto en el Edén. El hombre no tenía pecado. Mire que Satanás le dijo, si comes del fruto prohibido, serás igual que Dios. Serás igual que Dios. ¿Sabe por qué? Porque iba a conocer el bien y el mal. Pero usted póngase a analizar que el hombre en el Edén, sin haber comido el fruto prohibido, ya era igual a Dios. Y usted se preguntará, ¿cómo es eso, mi hermano, que ya es igual a Dios? Sí, porque el hombre no conocía pecado, no era pecador. Ciertamente cuando el hombre comió, fue igual a Dios. ¿Por qué? Porque conoció lo bueno y lo malo. Pero ahora se hallaba sin Dios. Cuando el hombre no había pecado, tenía a Dios de su lado. Pero una vez el hombre pecó, se alejó Dios de ellos por el pecado que había en la humanidad. Y así nosotros estábamos destituidos de Dios porque había pecado en nuestras vidas, iglesia. Porque nosotros vivíamos de pecado en pecado, pero ahora en Cristo Jesús nosotros vamos a vivir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. ¿Sabe por qué? Porque fue Cristo el que nos dio la victoria. Cristo triunfó en la cruz del Calvario. A su nombre. No hay nadie que pueda librarse por su propia fuerza de lo que hace, sino mediante Cristo. La sangre de Cristo es la que te limpia, la que nos limpia y la que nos ha limpiado del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dígale al que está a su lado, a mí me limpió la sangre de Cristo. Dios salvó a la humanidad mediante la cruz. La cruz no responde, mi amado hermano, inteligencia. Porque a Dios no le interesa la sabiduría de los labios ni el entendimiento de los entendidos. Porque los entendidos no entienden y los sabios son necios. Por eso dice su palabra que Él vino, aquel que era menospreciado, aquel que
aquel que no sabía nada, a ellos vino. Mi amado hermano, yo no sé usted, pero yo cuando leía Isaías 53, se me hacía un nudo en la garganta de leer todo lo que Cristo pasó por usted y por mí. Yo cuando me ponía a leer Isaías 53, analizaba y meditaba, y yo decía todo lo que Cristo pasó para que nosotros hoy en día fuéramos salvos. Y muchas veces nosotros despreciamos ese sacrificio que hizo Cristo. Muchas veces nosotros tenemos en poco la cruz de Cristo. Cristo dijo en Lucas 9:23, aquel que quiera seguirme, tome su cruz cada día, ¿no? Y sígame. Niéguese a sí mismo y sígame. ¿Sabe por qué Cristo dijo eso? Porque Él fue el primero en tomar su cruz. Fue el primero en tomar la cruz y caminar con ella. A pesar de que Él no era merecedor de eso. Porque en Él no hubo pecado, iglesia. Y yo me ponía a meditar, ¿cómo puede ser posible que un hombre tome la culpa de otros y muera por otro? ¿Cómo es eso posible? Usted moriría por alguien desconocido, tal vez por algún familiar, por su hijo, por su hija, quizás. Pero por un desconocido, o por alguien que le ha hecho la vida imposible, o por alguien que lo ha menospreciado, que le ha escupido, o por alguien que lo ha insultado o le ha golpeado. Yo creo que aquí nadie moriría por ellos. Pero Cristo murió por nosotros y aún nosotros no mereciéndolo. Póngase a meditar, iglesia, en todo lo que Cristo pasó para que nosotros hoy estuviéramos aquí a su nombre. Es poder de Dios. Regálele fuerte esa ofrenda de aplauso al Señor. Mire que Cristo tomó su cruz, caminó y Él murió por nuestros pecados. Amén. Mi amado hermano, cuando Cristo murió por nuestros pecados, vámonos tiempo atrás en el Antiguo Testamento. Cuando el pueblo de Israel pecaba, ¿qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Cómo Dios perdonaba esos pecados? En el libro de Levítico nosotros podemos encontrar cómo el pecado del pueblo de Israel era perdonado mediante el sacrificio de algún cordero. Dice Levítico que el sacerdote, el sumo sacerdote, tomaba el cordero, dice su palabra, una vez al año, el día de la expiación. Tomaba el cordero, tomaba 2 corderos y los llevaba y ofrecía uno por el pecado de él y de sus hijos y el otro por el pecado del pueblo. Amén. Entonces dice la palabra que él tomaba el cordero y le ponía sus manos en la cabeza de uno de ellos y lo soltaba al desierto. Y el cordero se iba al desierto. Y el otro cordero era sacrificado para expiación de los pecados del pueblo de Israel. Pero eso tenía que hacerlo cada año, iglesia. El sumo sacerdote cada año tenía que hacer esto para perdón del pecado del pueblo. Pero ¿sabe qué cordero sin manchas vino un día? Y dice la palabra de Dios que su sacrificio, su muerte fue una vez y para siempre y por todos. El cordero sin mancha, Jesucristo, el Cristo de la gloria, fue el que se entregó para el perdón de pecados y murió una sola vez y para siempre. Ya hoy en día no hay más sacrificio. Ya hoy en día no se entrega corderitos porque ya Dios perdonó nuestros pecados a través de Jesucristo. Ahora lo que nosotros hacemos es acercarnos a su presencia y vivir conforme a la palabra de Dios. Claro está, mi amado hermano, que vamos a pecar porque no somos perfectos. Pero abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, que Él intercede por nosotros.
¿Sabe lo que yo me imagino cuando usted peca o cuando yo peco? Pecamos y Dios en el cielo dirá: otra vez pecó. Y nosotros nos arrodillamos y nos humillamos y nos arrepentimos de corazón. Y yo me imagino a Cristo: Padre, acuérdate de mi sacrificio. Padre, acuérdate que yo morí por él. Padre, acuérdate que yo morí por ella. Acuérdate, Padre, acuérdate de la sangre que derramé por ella. Muchas veces, iglesia, nosotros tenemos en poco el sacrificio de Jesús. Cristo tomó su cruz sin haber pecado y caminó. Dice Isaías que caminó en silencio, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, por amor a usted y por amor a mí. ¿Sabe por qué? Fue caminando. ¿Sabe cómo se lo conoce a Cristo? Como el caballero del Gólgota. ¿Sabe cómo se lo conoce? Como el caballero de la cruz. ¿Por qué? Porque él en silencio tomó su cruz y caminó hacia el Gólgota sin abrir su boca. Los latigazos zumbaban en su rostro, los latigazos zumbaban en su espalda. Él llevó la culpa nuestra, él se hizo maldición por nosotros, aún no habiendo pecado, iglesia. Y muchas veces usted y yo menospreciamos ese sacrificio. Muchas veces nosotros tenemos en poco la sangre del Cordero. Muchas veces pisoteamos esa sangre. Póngase a meditar las veces que usted peca contra Dios. No le importa a usted pecar contra Dios, pero acuérdese del sacrificio de Cristo. Acuérdese que Cristo tomó su cruz y fue camino al Gólgota por usted y por mí. Y no mereciéndolo, pero él dijo: yo los amo. Y caminó, y caminó, y caminó, y no abrió su boca. Teniendo poder suficiente para libertarse de ese yugo, teniendo él el poder suficiente porque era Dios y también era hombre, pero él no lo hizo. Y él caminó y fue crucificado. Y no crea que fueron los clavos de los romanos los que sostenían a Cristo en el madero. No crea que fueron los clavos que sostenían a Cristo y que por eso no se podía bajar. Él tenía el poder para hacerlo, pero no lo hacía. ¿Por qué? Por amor a usted. Y así es como la iglesia le paga, pecando todos los días. Y así es como la iglesia le paga, haciendo el mal. Es hora de que veas la cruz. Es hora de que veas el sacrificio de Cristo. Porque un día creíste y supiste que eso no era locura, sino poder de Dios. Pero has desviado tu mirada. Muchas veces nos desviamos. Muchas veces creemos ya ser salvos y dejamos de buscar de Dios. Muchas veces dejamos de mirar el sacrificio que Cristo hizo. Póngase a meditar todos los días en ese sacrificio que hizo Jesús. Fue la muestra más grande de amor que alguien ha hecho por la humanidad. Mira la cruz. Esa es la muestra de Dios. Dice su palabra en el libro de Juan, capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que cree. El que cree es el que es salvo, no se pierda. ¿Y dónde se va a perder? En la condenación eterna. Porque el que está jugando a ser evangélico
El que está jugando a ser hermanito, el que está jugando con el evangelio, el que está pisoteando la sangre de Cristo, mi amado hermano, usted no se aliste que no va para el cielo, porque aquel que está jugando con el evangelio va directamente a la condenación eterna. No te aliste que no va, pero si quieres ir, es hora de que te pongas a cuentas con Dios, es hora de que te vuelvas a Dios y comiences a hacer su voluntad. A su nombre. ¿Quién es el que vive? Cristo vive por todos los siglos. Amén. Sí puede decir aleluya. Sí podemos decir gloria a Dios. Dice el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Mi amado hermano, cuando uno está sin Cristo, estábamos condenados al infierno. Condenados éramos. Pero ahora en Cristo nosotros fuimos libertados de todo aquello. Pero ¿sabe qué? Entonces nosotros fuimos libertados, pero fuimos muertos. ¿Y muertos a qué? Muertos al pecado, dice Pedro. Entonces, ¿qué quiere decir muertos al pecado? Que en nosotros ya no se haya pecado. Y usted dirá, hermano, pero ¿cómo que no se haya pecado si somos hombres y pecamos? Sí, pero no vivimos para el pecado. No pecamos deliberadamente. No vivimos pecando todos los días. Claro que pecamos, porque fallamos, porque somos humanos. Pero no vivimos en el pecado. Cuando pecamos nos arrepentimos y nos volvemos a Dios. Y ya no volvemos a cometer lo mismo, su nombre. Ya no hacemos el mal. ¿Por qué? Porque hay temor en nuestras vidas. Cuando usted realmente teme a Jehová, cuando usted realmente tiene el temor de Dios, no va a pecar contra Dios. No va a vivir en el pecado. Cuando usted ama a Jesús y ama el sacrificio que hizo Cristo en la cruz, usted no va a querer pecar. Usted va a querer amar a Dios más que a su propia vida. Cuando usted entienda realmente lo que Cristo hizo por su vida, usted va a dejarlo todo. Por eso que Cristo dijo, tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo es negarse al placer de la carne. Negarse a sí mismo es negarse al placer de esta vida. Negarse a sí mismo es dejar de hacer lo que te gustaba en el mundo. ¿Y qué era lo que te deleitabas en el mundo? Tal vez en mujeres, en hombres. Tal vez tenías algún vicio en el alcohol. Pero ahora en Cristo somos libres por medio de la sangre de Cristo. Como le decía, el madero, la cruz, era sinónimo, símbolo de maldición. Y Cristo se hizo maldición por nosotros. Tanto así que lo golpearon, lo despreciaron, lo humillaron, rumbo a la muerte. Y yo me imagino, mi amado hermano, que Cristo caminaba hacia el Gólgota. ¿Y sabe qué? Y decía, yo me imagino que Satanás y las tinieblas estaban atentos y decían, este de aquí no se levanta. Yo me imagino que Satanás estaba contento y decía, he ganado. Yo me imagino que decía, lo he vencido. Lo he vencido, no ha tenido poder para conmigo, lo he vencido. Lo que no sabía es que mediante esa muerte él iba a obtener la victoria. Lo que él no sabía es que Cristo venía a morir. Todo el mundo tal vez pensaba, se murió el que decía ser el rey. Porque cuando él entra triunfante a Jerusalén, dice que la multitud lo esperaba. Cuando Jesús llega a Jerusalén, la multitud lo esperaba. Y dice que arrojaban a sus pies ramas de palmeras.
Y decía y se escuchaba entre la multitud: Hosana, Hosana, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Yo me imagino que se turbaron los reyes de esos tiempos y decían: nos va a quitar el trono. Lo persiguieron, lo mataron. Y él había anunciado su muerte. Y él había dicho que iba a morir por nuestros pecados. Y él fue muerto. Y cuando él muere, mi amado hermano, tal vez las tinieblas dijeron: hemos ganado, hemos obtenido la victoria. Y cuando usted se imagina de repente a Cristo arrebatándole las llaves a Satanás, y el que venció fue Cristo. ¿Sabe por qué? Porque ni siquiera la muerte pudo con el Cordero de Dios. Ni siquiera la muerte pudo con Cristo. A su nombre. ¿Quién es el que vive? Dice su palabra que él, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que él se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte, y hasta la muerte de cruz, que era la peor muerte en esos tiempos, la muerte de cruz. Y él se humilló, y él nos mandó humillarnos a nosotros. La iglesia necesita humillación. Cuando se levanten contra ti, iglesia, humíllate a Dios. Cuando quieran levantarse contra ti, acuérdate que Cristo fue en silencio camino al matadero. Él no les reclamó, ni levantó su voz, ni les gritó. Él enmudeció y caminó. Cuando se levanten contra ti, toma el ejemplo de Jesús. Enmudece. Digan lo que digan de ti, calla. Digan lo que digan de ti, haz silencio. ¿Sabes qué? Déjaselos en las manos del Señor. Mía es la venganza, dice Jehová. Mía es la venganza. ¿Por qué nosotros vamos a tener o vamos a levantarnos en contra de aquel que nos hace daño? Tomemos el ejemplo de Jesucristo. Tomemos el ejemplo de Jesús. Mire, mi amado hermano, este mensaje es para que reflexionemos en lo que estamos haciendo y en lo que no estamos haciendo. En lo que Cristo hizo por nosotros. Es para que reflexionemos y nos pongamos a meditar qué es lo que me hace falta hacer para agradar a Dios. El poder de la cruz no es locura para nosotros. Para el mundo tal vez es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Este evangelio glorioso es poder de Dios. ¿Quién vive, iglesia? Regálele fuerte esa ofrenda de aplauso al Rey que vive. Gloria a Jesús. Dígale al que está a su lado: no te duermas. Vamos, dígaselo, levántelo. Dele un codazo y dígale: no te duermas. Bendito Cristo. Dice su palabra en el libro de Colosenses capítulo 2, 14 al 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz no fue el fracaso de Cristo. La cruz fue la victoria de Jesús sobre la muerte. Cristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cristo es el único que fue
capaz de morir y limpiar nuestros pecados. Le comentaba al principio que fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando Cristo murió, la muerte de Cristo hizo un puente, un acceso directo a Dios. La muerte de Cristo, cuando Cristo murió, dice la palabra de Dios que el velo se rompió. El velo del templo se rompió. Ese velo donde entraba al lugar santísimo una vez al año el sumo sacerdote. Ese velo se rasgó porque ahora nosotros tenemos acceso directo a la presencia de Dios mediante ese sacrificio. Ya no hay más sacrificios. Ya Cristo murió. Es hora de que te pongas a cuentas con el Señor. No estés esperando que venga otro sacrificio, no. Ahora lo que Dios está esperando de que tú te vuelvas a Él, de que tu corazón perverso, malo, ingrato, se vuelva a Él. Porque muchas veces descuidamos la presencia de Dios o desviamos nuestra mirada a otras cosas y no estamos fijos la mirada en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Y nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. Pablo dijo en 1 Corintios, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Este versículo me encanta, porque dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ni la muerte pudo con Jesucristo, ni la muerte pudo con Cristo. Al tercer día, después de ser crucificado y de ser muerto, se levantó de entre los muertos. Si usted va a la tumba de Jesús, estará vacía. En Jerusalén hay un cartel que dice, no está muerto, pues ha resucitado. Es el único que se levantó de entre los muertos. A pesar de que sufrió, lo hizo por amor a nosotros. Amén. Meditemos en ello, hermanos. Póngase sobre sus pies. Ahí cierre sus ojitos.